Ya, profe. Ok, entonces, esta es una clase que denomina geomorfología dinámica. Si les pongo estas dos palabras, como ¿qué idea les viene? ¿A qué les suena estas dos palabras? A la forma de la Tierra en movimiento o algo así. Ok, muy bien, Paola. ¿Alguien más tiene alguna idea? Que todo el tiempo va cambiando. Ok, Luisa, de acuerdo. ¿Pero qué va cambiando? ¿La forma de la Tierra? La estructura o la forma de la Tierra. Ok, entonces sí, es justo así. Si se dan cuenta, pues bueno, normalmente si la ciencia y muchas otras áreas de la vida cotidiana, pues tienen sus términos, sus palabras técnicos, pero ya cuando te adentras un poquitito a conocer, es lenguaje bastante entendible. Entonces, pues sí, vamos a ver cómo es este dinamismo, este constante cambio en la forma de la Tierra. Entonces, en la geomorfología la vamos a entender como el estudio tanto cualitativo y cuantitativo de la forma del paisaje. Cómo ha cambiado, desde cómo se origina, cómo se ve y cómo va a cambiar, ¿va? De eso se encarga la geomorfología. La fisiografía se encarga de describir el relieve de acuerdo con su aspecto, es decir, de la forma, los tamaños, la orientación. Va a clasificar distintas regiones como provincias. No sé si han escuchado hablar de las provincias fisiográficas y las subprovincias fisiográficas, ¿no? Y el relieve, que son es parte de estas otras dos, simplemente es la diferencia entre las elevaciones de un área. Por ejemplo, cuando hablamos de la altura, o más bien de la altitud del pico de Orizaba, ¿no? Que está a 5.800 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Entonces, esto es importante que tengan claro estas tres definiciones: geomorfología, fisiografía y relieve. Aquí, por ejemplo, es donde podemos saber las diferencias entre altura y entre altitud. La altitud siempre se va a medir con respecto al nivel del mar y la altura al nivel de piso en el que se encuentre, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en esta montaña, pues se ve que la altitud con respecto al nivel medio del mar es mayor a la altura que presenta en metros esa estructura, ¿no? Ok. Parte de las... Perdón, pero me pidieron brazos. Parte de las herramientas o de las técnicas con las que se basa la geomorfología es sin duda alguna la topografía. Y la topografía es la descripción de las diferentes alturas que dan forma a la superficie terrestre. Es decir, si ustedes pueden voltear ahorita por su ventana, pues van a ver que hay en la parte como social geográfica. A ver, un segundo. ¿Lo de qué, Fer? Gracias, Angélica. Ya no te escucho. Les decía, así, si ustedes se asoman por la ventana y pueden ver parte del relieve, quizá ahorita no porque está muy nublado, pero probablemente puedan ver que tenemos en la misma Ciudad de México, tenemos algunas elevaciones, ¿no? Pues entonces la topografía, esas elevaciones, se va a encargar de medir todas esas elevaciones del terreno. Y si se dan cuenta, pues todas esas elevaciones le van a dar forma a la superficie terrestre. En la cartografía, como ya les explicó la profesora Raquel, pues se va a representar con dibujos, con partes sombreadas o ashuradas, como se le llama, y también que se obtienen a través de imágenes satelitales, fotografías aéreas, y se representan con curvas de nivel, como lo que estamos viendo aquí, en este esquema.
No, Bárbara Si dijo que ustedes pueden ver proyecten, aquí, o sea, lo que les dejes hay- tiene que valer 30 hay relieve, ahí en las tenemos ejes, 10 en las asesoras. un valle que está, a ver un segundo, que tengo que agregar a alguien. Sí. Ya. Ustedes ven aquí hay un valle rodeado por unas crestas y pues hay diferencias altitudinales. Como pueden ver, las diferencias altitudinales son, el gradiente es mayor de aquí en esta pared que Pues no está hay más ninguno, empinada, o sea, como, como yo no sabía como se que puede iban a ver. ¿Y qué cambiar pasa ahí? hasta ahora, Pues que pasa que cuando no lo había representamos pensado con nada. curvas de nivel, las Entonces, curvas de nivel ahí porque se ahorita apuntan más. estoy viendo metabolismo. Y también pasa lo Entonces, mismo quizá cuando empiece a ver aquí en células, a la, lo mejor en la les cima, puedo ¿no? decir que, Como el cambio porque digan cómo altitudinal es entrarlos a la muchísimo más célula o abrupto algo en así. menor distancia, las curvas de nivel se juntan más. Entonces, bueno, así es una de las formas en cómo se representa la topografía. ¿Ok? Pero bueno, y que tengamos el relieve así, tengamos un Pero relieve es que yo tendría que haber movido tan todo el heterogéneo en la programa. superficie Y terrestre, ahorita, o sea, pues ya hice ¿a qué ese se debe? Pues se debe a distintos procesos. Entonces yo Hay creo que más procesos bien que digan, aparte endógenos es y hay una procesos actividad que vale exógenos. 10, igual que digan Como cómo procesos entra a endógenos, la célula, porque vamos a observamos a empezar todos a ver aquellos que son célula como en 2 semanas. constructivos y que ocurren dentro de la corteza terrestre. El mayor de todos, la tectónica de Sí, placas, pues que de lo cómo acabamos de ver, entras a la y que célula. está impulsado por todas estas fuerzas convectivas del manto, por estas distintas temperaturas que se encuentra el material del manto y que provoca que haya un movimiento de celdas convectivas. Además de que hay ciertas zonas muy calientes, como son los hotspots, o también llamadas plumas del manto, que bueno, van a provocar que el relieve de la superficie terrestre vaya cambiando, ¿no? Que también te forme de repente por ahí arcos volcánicos, montañas, o recuerden ustedes, ¿qué pasa cuando hay una zona de convergencia de placas, donde tenemos placas de corteza continental con una placa de corteza oceánica? Entonces, la oceánica se subduce por debajo de la continental, la fricción que genera mucho calor, la roca entra al punto de fusión, su densidad disminuye, por lo tanto se vacía la superficie y comienza a formar volcanes, ¿no? Entonces Eso tú nos dices, así, o bueno, más o grosso menos yo modo, se pongo lo ahí al menciono. equipo las listas, Entonces, ¿no? es constructivo pues porque está formando el relieve. Pero también tenemos procesos exógenos, que son aquellos que moldean el relieve. Y pueden ser tanto de destructivos como acumulativos. Si vemos que son destructivos, pues entran procesos de intemperismo y de erosión, que ya lo vieron. Y acumulativos, pues cuando se da la sedimentación. Recuerden que siempre que hay erosión, hay un lugar de depósito de todo ese material que está erosionado. ¿Ok? Y todo esto se relaciona con los procesos del ciclo sedimentario. ¿Por qué les digo no es que son destructivos y acumulativos? Pues porque, bueno, si tenemos, vamos a pensar en algún ejemplo. ¿Conocen Peña de Bernal? Sí, ¿Cómo es, Karen? si no mal recuerdo, es bueno, no montañosa, pero Descríbelo como, con No, tus propias gracias. palabras, no te preocupes, ¿no? Ahorita lo aclaramos. pues es muy alto. O Ok, sea, si ves las rocas son muy altas. ok. Es un monolito enorme, Gracias. enorme. Creo que por ahí mencionas el tercer monolito más grande del mundo, me parece, y el más grande en Latinoamérica, algo así. Pero bueno, esta es una estructura volcánica que es parte de un domo volcánico, que esto enfría por debajo de la superficie terrestre. Si ustedes se acercaran allá a la Peña de Bernal, pueden observar que está compuesto de granito. Entonces el granito, vamos a ver más adelante, es una roca plutónica. Ahorita no se complica. Es decir, enfría por debajo de la superficie terrestre. Y entonces, ¿qué pasa? Que por procesos erosivos, o sea, eso estaba formado, ¿no?
estaba formado por debajo de la superficie terrestre. Pero tanto por procesos erosivos como por procesos magmáticos comenzó a subir. Entonces sube así. Y tenemos ahora ese gran monolito en la superficie terrestre. Pero también ahora está expuesto a procesos exógenos, como son procesos de intemperismo y también de erosión. Entonces, parte de lo que se va intemperizando y después erosionando, se tiene que ir a depositar hacia otro lado, ¿no? Entonces, por eso los procesos exógenos son destructivos y acumulativos. Entonces, vamos a ver aquí un poco los endógenos con mayor detenimiento. Le voy a regresar un poco a la diapositiva anterior. Y esto es y vamos a ver de nuevo un poco lo que veíamos en las primeras clases. Si nosotros le quitáramos el agua al planeta, veríamos algo muy similar a esta imagen, donde se alcanzan a ver un relieve, Hola. un bajo relieve, ¿no? Que sería ¿Cómo? las cuencas oceánicas, y vemos el relieve en la parte continental, ¿no? Y entonces, pues, ¿a qué se debe esto? Ustedes ya se lo saben. Pues yo tengo ¿Por qué tenemos este asesoría, relieve mamá. así a primera vista? ¿A qué creen que se deba? Bueno, no crean. ¿A qué saben que se debe esto? Si se dan cuenta, pueden ver continentes, cuencas oceánicas, Ay, pero la estuvo dorsal bien mesoatlántica, detallado, aquí se ve esta la vez como pasada que me dijo, postura. ya le había contado ¿Pero a qué Diana. se debe? ¿Un punto al que lo diga? El movimiento de las capas terrestres. Bueno, de las placas, perdón. Ajá, placas terrestres. Ay, Emiliano, nada más necesitabas un punto para poder participar, ¿eh? No, es Pero más o menos. Lo vimos en las primeritas. No, yo tampoco. A mí ese día me dijo, no, es que ya reduje un buen de ¿No lo tallas recuerdan? porque era talla 11 y ya soy talla 5. Y le dije, no inventes, yo Bueno, soy 7. ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Y me dijo, no, pues yo ya Pues soy recuerden que arriba, tenemos... quiero pagar más. Y yo ¿Cómo? así, ¿A la deriva continental? No tanto. Bueno, sí, a final de cuentas que creo, tengamos no se ve tan esta bonito, configuración, sí. como Diana más flaca. Que tengamos esta configuración, pues sí, pero se refiere a esto más bien, que recuerden que la corteza ¿Cómo? terrestre la podemos subdividir en dos, en corteza continental y corteza oceánica. Ajá. Entonces, y esto pues porque se debe, porque tenemos diferentes Sí. composiciones y diferentes densidades, ¿ok? Pero Recuerden que talla 5. la corteza continental es menos densa que la oceánica. Y esto se debe a que tienen una composición No, promedio ahora yo peso más de que rocas ella. graníticas, que son menos densas a las rocas basálticas, de las cuales está hecha la corteza oceánica, perdón. Y también veíamos No que manches. en la corteza continental No sé, no le es creo. donde vamos a tener las rocas con mayor antigüedad, ¿no? Mientras que en la corteza oceánica tenemos de las rocas más jóvenes. A ver, ¿quién me responde el por qué? ¿Por qué tenemos rocas más jóvenes en la corteza porque oceánica? en la corteza oceánica se están formando, ¿no? En la dorsal. Ok. Entonces, eso es lo que hace que se forme y por eso son más jóvenes. Pero ¿por qué no tenemos más viejas? Porque también como se forman, se destruyen. Exacto. Muy bien. Y en cambio, bueno, en la corteza continental sí tenemos formación de rocas, por supuesto. Sobre todo pues, cuando están todos estos procesos volcánicos, pero pues la producción no es tan mayor y además que no se tienen zonas como de reciclamiento de todo este material como ocurre en la corteza oceánica, ¿no? Y entonces, ahora ya con mayor conocimiento de causa es donde podemos ver que el océano lo podremos dividir de acuerdo con su relieve en 5 regiones, donde tenemos las cordilleras mesooceánicas, es decir, estas zonas Pero talla 5. de
deformación del piso oceánico, donde tenemos una divergencia de placas por todo este movimiento convectivo del manto y por zonas donde se fractura la corteza y comienza a salir nuevo material magmático. ¿Ok? El piso de las cuencas oceánicas como tal, o es decir, las cuencas oceánicas, el margen continental, es decir, las orillas de los continentes, también tenemos arcos de islas y pues el mar marginal. Dentro de estas regiones tenemos valles de rift, es decir, zonas donde se abre la corteza y surge nuevo material magmático, montes marinos, planicies abisales, la plataforma continental, el talud continental y las trincheras. Pero bueno, ahorita me quiero que me digan también, vamos a diferenciar cada una de ellas y quiero que me digan si pertenecen a la corteza oceánica o la corteza terrestre, ¿va? O a la corteza continental. Todo esto está sumergido, todo lo que vemos en esta imagen. Entonces tenemos plataforma continental, talud continental, este es toda la cuenca oceánica, aquí tenemos una dorsal oceánica con su respectivo rift, una fosa marina, y unas islas de origen volcánico. Entonces, a ver, es momento de que participe. A ver, eso, Chiquetzal. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. A ver, entonces, mencióname, tenemos dos tipos de corteza terrestre, que es la continental y la oceánica. Ajá. Aquí donde tenemos esta dorsal oceánica, ¿qué tipo de corteza tenemos? No. Creo que lo de la ley esa de privacidad y protección de datos. ¿Oceánica? Ok, muy bien. Sí. Y a la otra me dices oceánica. Ah, ok. Aquí está. Ok, Ya de sé que acuerdo. siempre les A ver, veamos a... Pero aquí se supone que no puedes. ¿Quién quiere participar? A ver, ¿hay voluntarios o lo menciono yo? Pues no se les puede obligar. ¿Hay voluntarios? A ver, entonces pues lo voy a tener que asignar. A ver, pregunte. A ver, Emiliano. Yo pensaba que tú decías... A ver, Emiliano. Aquí en esta fosa marina Pero, oiga, ¿ustedes cómo le hacen? tenemos un Cuando tipo de solicitan interacción presentación, ni los ves, de placas. ¿no? ¿O sí los ven? ¿Cuáles? ¿O ustedes hacen lo que dice Cuautle de iniciar Sería- dispositivos? En la Tenemos- que Ajá. también podría ser divergencia, la separación, aunque no se formen Pero- nuevas rocas, o podría ser convergencia, porque se pone una sobre la otra y forma. Pero es que aparecía bien la- chiquito. Se me desapareció ya. Pues al llamarse una fosa, se está formando una fosa. No como un agujero, sino como si fuera un... Es que aquí nos está abriendo la corteza. Si te das cuenta, aquí nos está abriendo como tal. Sí, a mí también Observa el me dibujito pasó y ahora no puedo hacer eso, entonces yo no los Y veo. ve cómo va. Esta se está yendo hacia abajo, ¿sí la ves? Ah, sí, entonces sí es convergencia, ¿no? Una se Exactamente. pone debajo de otra. Ah, la Exactamente, tarjeta. Sí, pero es exactamente. para dibujar. Y ahora De sí, hecho, me si se va está saliendo yendo un buen una debajo de ahora otra, estoy viendo frecuencias ¿cuál es cuál? elevadas. Y como son puros cálculos ¿Qué matemáticos, podríamos La tener? más joven y la más vieja, ¿no? Madre. Me pregunta eso, ¿cuál es? No, me refiero, podríamos tener aquí corteza continental y oceánica. Ah, sí. ¿Cómo? Era la... Bueno, dependía, ¿no? Si una se ponía arriba de otra, lo que formaba, ¿no? Sí, O sea, si se ponía arriba la corteza oceánica de la... Pero aquí sería la corteza oceánica debajo de la corteza Sí, continental. porque yo exacto, sabía pero eso. ¿por qué? ¿Por qué siempre va a O sea, ocurrir yo así? me echo un decálogo, Siempre y luego despuesitito la del decálogo la continental, dijeron, a ver, los no podemos hagan el obligar chat. por la ley esta de Exacto, ya contestó Paula. Ah, qué bueno. Por la densidad, exactamente, Paula. ¿Tienes micrófono, Paula? Sí, Va, ok. A ver, Paula, explícanos. pues al ser menos densa la terrestre, la continental, pues queda Ujú. arriba y la más densa, pues
pues dice, pues me voy para abajo y porque está más pesada y pues se va sumergiendo y por eso forma la fosa marina, ¿no? Exacto, exacto. Y saben ustedes que las fosas marinas son las zonas más profundas del planeta, bueno, del planeta, hablando del océano. La fosa de las Marianas tiene cerca de 11 kilómetros de profundidad. Entonces, inclusive si ahí pusiéramos al Monte Everest con sus 8.800 metros sobre el nivel del mar, todavía faltarían cerca de 3.000 metros para llegar a la superficie del océano. Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros como biólogos eso? Pues resulta que son nichos ecológicos bastante peculiares donde la fauna que habita esos sitios debe tener características muy peculiares para poder sobrevivir ahí, ¿no? Ok, a ver, veamos, ¿quién quiere participar? A ver. César, ¿estás por ahí, César? Ajá, y participación. César Rodríguez. ¿Puedes activar tu micrófono o escribirnos por el chat? Ya Para viste saber que que es estás ahí. que tenemos que hacer. ¿Ya te fuiste a dormir? ¿Sí te fuiste a dormir, César? No, como que tengo de que... o si estás ahí, ya te vi. A ver, César, ¿puedes activar tu micrófono o por el chat? ¿Las dos? No, César, ¿tan aburrida está la clase? ¿Puedes activar tu micrófono, César? Ya. Va. Oye, qué mal que esté tan aburrida la clase, ¿eh? A ver, César. Tenemos también aquí en este relieve de los océanos unas islas de origen volcánico. Aquí podemos ver. Estas islas estarán compuestas por corteza continental, o estarán en la corteza continental o en la corteza oceánica. Imagínate, todo esto está sumergido, ¿eh? Ajá. Ay, Pues yo digo que continental. ¿Por qué? ¿Por qué? Diana me dijo que Rafa. Pregunta Carla que si puedo repetir la pregunta. Sí. Sí, Carla. Me refiero, aquí tenemos unas islas de origen volcánico, así se les conoce. Estas islas se forman, ahora vamos a ver por qué se forman, pero lo que yo quiero saber es si al tener islas de este origen volcánico, estarán en la corteza continental o en la corteza oceánica. Entonces, César nos dice que él considera que en la corteza continental. Ahora, la pregunta es ¿por qué César considera eso? Y ahorita nos va a responder. ¿Por qué consideras eso, César? Ay, Rafa. No sé. Bueno, a ver, vamos a darle... Segurísimo, ahorita vas a decir, ay, sí podía responder. O espere. Y dice Diana que 5 minutos son para la oración, otros 5 para ver un video musical, como 10 o 15 de clase y ya acabó la clase. ¿No? ¿Cómo ves, César? Yo no lo hago, pero es para perder tiempo. Pues no. No te preocupes. A Puede ver, ser Emily. porque... Ajá, adelante. Puede ser porque están donde... Ahora sí que donde convergen las placas tectónicas. Y, o sea, están primero como en el fondo del mar. Y ya después chocan y se elevan hacia la superficie y se forman las islas. O algo así. ¿Pero qué tipo de placas? O sea, sí son tectónicas, por supuesto, pero son de corteza continental, de corteza oceánica. Imagínense, en elecciones hizo todo diferente. ¿Qué pasará ahí? ¿Sería oceánica? Y a la hora de subir las cosas pero a sí, exacto. Recuerden Diana que me habló por teléfono. que en ciertos lugares también pueden converger
placas de corteza oceánica, y entonces ahí también tenemos una formación de relieve y lo que está pasando aquí. O también pueden surgir estas plumas del manto, esos puntos calientes, hotspots, y entonces pues es como, yo me lo imagino que es como si le salieran barros al planeta, ¿no? O sea, ya saben, cuando estamos en la adolescencia y pues tiene que salir todo ese material. Entonces, aquí pasa algo similar. Estos puntos calientes son material del manto muy, con una densidad muy, muy baja. Exacto, pubertad. Y entonces pues tiene que buscar por dónde salir y va atravesando después del manto pues la corteza, ¿no? En este caso oceánica, y pues, por ahí está saliendo. Pero también las zonas de convección. Ahorita se te fue, mi estimado Emiliano, pusiste en el chat pusiste conversión, es convección. Ahora no va a tener nadie en finales. Cuando el movimiento que se da dentro es convección. Ahora, cuando chocan es convergencia. No sé a cuál de los dos te referías. Ay, no, qué feo. Si es la No, forma era el de convección. o sea, el los- movimiento de convección del manto. Ajá. ¿Sí? Vale, Ok, pues. va. Ok. Vamos al ratito. A ver. Última pregunta con respecto a esta imagen. A ver, Sara Michelle. ¿Estás por ahí? Sí, falta que Diana le pregunte. Sara, Ella le Sara. pregunté, me dijo que sigue comiendo normal y que A solo ver, es el déjenme ejercicio. admitir a un compañero. Ahí nos avisas. A ver, déjenme bajar. A ver, un segundo. Yo te voy a dejar conectado ahorita, ¿no? Sí, es la cosa más tierna. La cosa más tierna. Y Sara, ¿te encuentras por ahí? Vi que muchos entonces solo se conectan y se vuelven a dormir. Bueno, vamos a ver. Jonathan, ¿puedes activar tu micrófono, Jonathan, por favor? Bien, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchó? Sí, ahí ya te escuché. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por preguntar. A ver, Jonathan, también aquí en este relieve tenemos, todo esto está sumergido, les mencionaba, y tenemos esta plataforma continental y el talud continental. La plataforma continental, ¿a qué tipo de corteza pertenece? ¿Será corteza continental o corteza oceánica? Pues supongo que continental, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, porque se llama continental. ¿Por qué dice continental? Pues sí, ya de entrada desde ahí, muy bien, ya de entrada de ahí nos da bastante información. Y pues sí, además lo que estamos viendo es que si ustedes pueden darse una vuelta por el Google Earth y se puede observar ahí la corteza continental, que es esta parte, perdón, pueden observar la plataforma continental, que es esta parte de corteza continental que se encuentra sumergida, que está rodeando los continentes. En la península de Yucatán se observa con una extensión mayor a otros lugares. Es más, se los voy a mostrar. Denme un segundo. Me imagino que también está mucho menos profunda, ¿no? Bueno, eso creo por eso el talud ahí está, o porque de qué otra manera podríamos verlo. Ahorita lo comentamos. Ahorita lo confunda. ¿Menos profunda la plataforma? Sí, o sea, respecto a la oceánica, pues ya ve que está ahí la plataforma continental y después está el talud. O sea, no sé si eso tenga, Sí, de acuerdo. eso nos... Sí, por supuesto. Como pueden ver aquí, así ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Están viendo el Google Earth? Aquí sí, ok. Pues aquí se ve súper claro. Vean cómo tenemos y la plataforma continental
que es todo esto, y que corresponde a un a la corteza continental sumergida. ¿Ok? Y el talud, ahorita me voy a regresar ahí. Quiero ver nada más que se me llamó la atención eso. Ok. Y el talud continental, bueno, me voy a regresar a la presentación, es esta pendiente pertenece a la plataforma, pero bueno, es donde termina la corteza continental. Y entonces tenemos una bastante alta, bastante inclinada, y después para dar comienzo a la cuenca oceánica. Entonces, todavía el talud son de corteza continental, ¿ok? Yo tengo una duda. Adelante. En la que mostró antes, aunque sea una corteza, ¿es continental aunque esté sumergida? En donde mostró el mapa hace ratito, en Sí. el de Google. A ver, déjame lo abro. ¿Te refieres? ¿Kelly? Sí. Ah, sí. En donde dijo que había Sí, la corteza. todo es. Ajá. Sí. Ah, ok. Sí, todo esto es corteza continental. Todo esto. Vean, aquí lo estamos viendo desde arriba. Aquí lo que estamos viendo es la corteza continental representada evidentemente emergida, pero también está una parte sumergida, que es esta corteza continental, de esta plataforma continental, perdón. Ah, ok. Perfecto. Y luego, si lo alcanzan a ver, esto como más rugoso, Sí, sí, que es sí. esta pendiente. Y ya después tenemos la cuenca oceánica. Voy a aprovechar que seguimos aquí en el Google Earth. A ver. Ok. Gracias. Bueno, el satélite se alcanza a vislumbrar un poco de la dorsal mesoatlántica, que es toda esta. Otra cosa. Sí, gracias. Fosa de las Marianas. A ver, denme un segundín. Salgo. Vean en esta parte un proceso de subducción y tenemos la formación de una fosa. Todo esto es súper profundo. Y entonces, pues también tenemos esos procesos de subducción aquí. ¿Qué placas tenemos aquí en México? ¿Se acuerdan? Está la de Cocos, la del Pacífico, la de ¿O no se acuerdan? Norteamérica. Y Ajá. Ya me robaron. no sé si la del Caribe. Ajá. Ok, exactamente. Exactamente. Entonces, pues ya vieron, ya viste, Jonathan, que sí, pues sí, de corteza continental en la plataforma, ¿no? La plataforma es lo que tenemos ahí todavía sumergido. Sí, pero Y entonces aquí inclusive podemos ver un poco de esa interacción de las placas que mencionaron, ¿no? Cómo la de Cocos va empujando incluso a la placa ribera que se encuentra por aquí, placa, una microplaca le llaman, la microplaca ribera, que también va subduciendo la placa empujando todo esto. Tenemos por debajo de la placa norteamericana y bueno, pues por aquí tenemos también la placa del Caribe. Ok, a ver. Déjenme salgo de compartirles la presentación. Ok, pues muy bien. Entonces, tal como lo acabamos de ver en estas imágenes de Google Earth, es la parte adyacente a los continentes, es son
los márgenes continentes, y pues está compuesta por la plataforma, el talud y el pie del talud. O sea, donde inicia el talud al ladito del piso oceánico, o de la cuenca oceánica, viene el talud, y luego la plataforma. Pero todo esto, entonces, reitero, es parte de la corteza continental. ¿Cómo sabemos? Bueno, ustedes saben que la zona fótica, es decir, la zona hasta donde pega, es aproximadamente de 200 metros. La profundidad promedio del océano anda por ahí de los 2000. Entonces, si más o menos anda por esa profundidad, el océano, en promedio, digo, porque pues ya vieron que hay zonas de profundidad. ¿Cómo sabemos, cómo podemos tener un relieve también cartografiado? Un relieve oceánico también. Esto se lo estoy resolviendo la pregunta con esta imagen. Cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que comenzaron a fabricarse los submarinos, pues los submarinos eran un arma bastante certera, ¿no? Bastante contundente. O sea, un día a los barcos que eres como a los barcos que transportaban militares. Y entonces, pues tenían que contrarrestar ese potencial bélico. Pues empezando a utilizar radares. Y a la vez con ecosondas. ¿Cómo funciona? Una ecosonda lanza unas de sonido, y entonces el sonido, cuando viaja a una velocidad constante, esa velocidad pega contra algún objeto, rebota y es captado por esta misma ecosonda. Dependiendo de un objeto, pues este rebote va a ser más o menos rápido. Y entonces, ¿qué se hace? Pues resuelve el sonido en el agua. Puedes saber a qué distancia se encuentran los objetos. Bueno, parte de esta tecnología usada con fines bélicos, pues se utiliza ahora y desde ese tiempo también con fines científicos. ¿Y para qué se hace? Pues se hace pues para tener una idea del relieve marino, y también pues porque aparte de eso podemos información de todos los recursos estratégicos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, así es como se hace. Y hemos tenido pues mapas con una fidelidad muy, muy grande, como lo que estamos observando aquí. ¿Y ya me escuchan o todavía no? Para regresar. Sí se escucha, pero hay momentos en que se traba. O sea, a ver, déjenme conectar el Ethernet, un segundo. Chale, pensé que era yo, hasta me cambié de red. No los escucho a ellos porque estamos los dos. Tampoco. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Sí, está mejor, ¿no? Ok, entonces me regreso. Creo que no habían escuchado bien esta parte, ¿no? De las ecosondas. Les comentaba que perdón. Que normalmente cuando hay conflictos bélicos, la tecnología comienza a aumentar su eficiencia, su producción, pues, con tal de ganar guerras, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los submarinos fueron un arma que hundía barcos y todo esto, pues se tuvo que implementar tecnología para detectarlos, pues para defenderse. Esta tecnología pues fue a partir del sonido de los radares.
y de las ecosondas. Entonces, las ecosondas, ¿qué hacen? Emiten haces de sonido que golpean contra los objetos. Este mismo haz regresa y es captado por el barco. Entonces, como ya se conoce cuál es la velocidad del sonido en el agua, pues bueno, entonces ya puedes calcular a qué distancia está el objeto. Y ahora, si mandas múltiples sonidos con múltiples ondas, pues además de darte una idea de dónde se encuentra el objeto, puedes darte una idea de la forma del objeto. ¿Ok? Es como lo que utilizan tanto a los mamíferos, algunos mamíferos marinos, o como lo que hacen también los murciélagos, ¿no? Lanzar estos sonidos y después captarlos en el caso de los mamíferos marinos con el melón, e ir ubicando ahí para dónde se encuentran los obstáculos, dónde se encuentran inclusive sus presas y demás. Exactamente, Emiliano, como la ecolocalización. Algo muy similar es lo que se hace con las ecosondas. Exactamente. Y entonces, a partir del uso de las ecosondas, pues también se ha podido cartografiar gran parte del relieve submarino. Y les mencionaba esto, pues, ¿por qué? Pues porque si uno pensara, no, pues te metes a bucear o lo que sea, digo, además de que obviamente el cuerpo humano no aguantaría tales presiones, pero a partir de los 200 metros de profundidad ya no verías nada, ¿no? Esto ya lo tienen súper claro, que es el cómo surge el piso oceánico. Lo voy a pasar más rápido, que bueno, veamos que son en estas dorsales mesoceánicas, donde los movimientos convectivos del manto provocan que las placas tectónicas en esos sitios diverjan, y entonces comienza a salir un nuevo material, ¿no? Aquí tenemos la formación de los montes submarinos. Esto es algo muy interesante. ¿Recuerdan? Les había estado hablando de mucho de los hotspots, de las plumas del manto, de los puntos calientes. Resulta que entonces zonas del manto, que son muy, muy calientes, y al ser muy calientes su densidad disminuye y salen, o sea, se van hacia la superficie. Y aquí es como comienza a salir. Entonces, este es el primer momento. Esta pluma del manto va subiendo, atraviesa la corteza y entonces forma un volcán. Sin embargo, quiero que observen que siempre tenemos movimiento de las placas tectónicas. Aquí, en este caso, tenemos que la dirección del movimiento de la placa tectónica es hacia la derecha, hacia este lado. Por lo tanto, lo que tenemos es que, y si tenemos esta alimentación de magma de un hotspot, siempre va a estar saliendo ahí, vamos a poder observar algunos montes marinos y con sus distintos procesos erosivos. En el caso de lo más nuevo, pues tenemos esta isla volcánica, pero estas otras, que esta es una isla que se está hundiendo, después un guyot, después un arrecife de barrera, donde en el centro tenemos una isla prácticamente hundida, y después un atolón, y después un monte submarino. Se dan cuenta, es como que irnos de lo más nuevo que está ocurriendo, que es la isla volcánica, a lo más viejo que ya ocurrió. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Pues porque tenemos una fuente de magma constante, pero también una placa tectónica que está en movimiento. Entonces, está surgiendo aquí el magma, pero la placa se está moviendo. Entonces, mientras está surgiendo, pues formó, vamos a pensar que donde están mis nudillos, formó un volcán. Y se comienza a mover. Recuerden que el movimiento es constante, pero también es lento. Entonces, sigue alimentando este magma a otros puntos en la corteza oceánica. Y entonces, ¿qué va a pasar con esta isla volcánica? Que en un momento estuvo súper activa, que en un momento tenía mucho magma por el cual que iba a estar saliendo, pero pues después, al ya no estar justo por encima de la pluma del manto, ¿por qué? Pues porque la placa tectónica se movió, pues entonces va a tener procesos exógenos mucho mayores, como los procesos de intemperismo y erosión. ¿Y qué va a suceder? Pues que de una isla volcánica vamos a tener incluso hasta un monte submarino, como lo que estamos observando aquí. ¿Ok? Las trincheras o las fosas, ¿no? Esto que ya también hemos platicado.
que tenemos unas placas que están convergiendo en esta zona, en esta parte de la corteza continental contra la corteza oceánica, y al momento en el que convergen en ese sitio, pues se sumen ambas un poquito, ¿no? Aunque siempre termina por ceder más la corteza oceánica y se subduce por debajo de la continental, entonces forma estas trincheras oceánicas, que son las zonas más profundas. Los arcos de islas y los mares marginales. Pues resulta que cuando tenemos también un choque, una convergencia entre dos placas de corteza oceánica, pues al principio pues ambas pues tienen la misma densidad o densidades muy similares. Pero lo que sucede normalmente es que la placa que sea más vieja es la que va a ser un poquito más densa y se va a ir por debajo de la más nueva, aunque tenga la misma composición. Pero de nuevo, cuando subduce hay un roce, y cuando hay esta fricción genera mucho calor. Hay una fusión parcial de todas estas rocas y pues por una menor densidad van a tratar de salir. Y entonces salen y forman islas, se forman arcos de islas como los que estamos viendo en esta imagen. También hay una formación de, como lo podemos ver también aquí. Y entonces cuando se forman estas islas, estos arcos de islas, pues también van a formar o a delimitar una cuenca marginal, es decir, una cuenca oceánica que esté muy a la orilla del continente, ¿no? Como lo que está delimitado, pues por toda esta nueva cadena de islas formadas por un proceso de convergencia de placas oceánicas. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. A ver, déjenme un segundo. ¿Cómo estás, Alonso? Entonces, ¿Bien? y hablamos si dividimos entonces el océano en Hola chicos. regiones, tenemos que cordilleras mesoceánicas, el piso de las cuencas oceánicas, los márgenes continentales pasivos, les voy a márgenes pasar continentales lista, ¿vale? activos, arcos de islas y mares marginales. Las provincias y los rasgos que tienen cada una de estas regiones. Entonces, en las cordilleras mesoceánicas tenemos el Rift Valley, los valles del Rift, las montañas que forman estas cordilleras y el plató fracturado de la cordillera. Si vemos, de nuevo, ahorita lo con esa imagen, de estas cordilleras mesoceánicas, vemos que hay fracturas, que hay líneas. Y entonces, estas líneas son fracturas que también presentan cierto movimiento, son fallas que se mueven entre sí, pero se mueven de una forma transformante. Recuerdan que el movimiento transformante es cuando se desliza una con respecto a la otra, ¿no? Y estas fallas transformantes, aquí hay mucha actividad hidrotermal y que genera la formación de minerales como los sulfuros. ¿Cómo son los pisos de las cuencas oceánicas? ¿Cómo son estas provincias y los rasgos? Pues vamos a tener planicies abisales por la profundidad que pueden tener. Vamos a tener también algunos montes submarinos, también llamados seamounts, guyots, que son estos montes cuando son erosionados, atolones. Vamos a tener algunas fallas transformes, sedimentos pelágicos, el pedernal. ¿Han escuchado hablar del pedernal ahora que están de moda estos programas de supervivencia? Dana García. ¿O no lo han escuchado? Pato Gordoa. ¿De qué? El pedernal. Eder Herrera. Ya se usa para hacer fuego o algo así, ¿no? Exacto. Jessica Herrera. Con la que prenden el fueguito, Hoyos. Ándale. Sí. Bueno, ahora ya utilizan otros, le llaman pedernales, pero no son necesariamente estas rocas, ¿no? Pero sí, con el pedernal se hacen, se puede hacer fuego. ¿No? Tengo un segundo. Camila Martínez. Jesús Montoya. Lesia Olaez. Fer Ramos. Sí, miren, aquí tengo una muestra. Julio Reyes.
No sé si lo alcanzan a ver, es que no sé si la luz nos dé chido, pero es Monse Sánchez, esta parte más oscura. Esto es de pedernal. Mariana Sánchez, ¿Sí la ven? Diego Sánchez, Sí, Solórzano, Ok. Bueno, si Rodrigo yo Vergara, golpeara este pedernal con otro pedernal, Vale Vivas. salen chispas. Me regreso Aquí si lo para hago, todos pues voy los a que quemar mi estaban. compu, ¿no? Sebas Además que no tengo. Arevalo, ¿ya llegó? Y entonces, estas rocas No, ¿verdad? están formadas Rodrigo Atilano, por sílice. gracias. Por sílice Héctor Cornejo, de radiolarios y de diatomeas. Entonces, Héctor Cornejo, se dan cuenta, aquí menciono que en las no. cuencas oceánicas vamos a tener Regina pedernal. Esentis, ¿Por qué? Pues porque tenemos en la ya parte llegó pelágica Rodrigo del García océano Escamilla, una cantidad enorme de radiolarios y de diatomeas que tampoco. al morir pues se van hasta el Herrera fondo, se Ávila. sedimentan y después tienen un proceso de litificación en el cual se compactan Ok, y forman todos este tipo esos si ya tenían punto, de rocas, ¿no? lo acaban de perder. Luego tenemos a Listo, los Dianis. márgenes continentales pasivos. ¿A qué se refiere un margen continental pasivo? Es decir, uno donde no tengas tanta actividad tectónica. Entonces, ¿cómo serían estas provincias? ¿Cuáles son sus rasgos? Pues son plataformas continentales obviamente con su respectivo talud continental, y hay presencia de rocas carbonatadas. ¿Dónde ocurre esto? Sí. Aquí en México, pues en el Sí. Caribe mexicano. ¿Se dan cuenta? Tenemos tal cantidad de aporte de carbonatos que por eso la arena es blanca, ¿no? Y no tenemos tanto aporte, o sea, no es como el color de las arenas como lo tenemos en el Pacífico, que pueden ser de colores pardos, incluso hasta negros, dependiendo del aporte de material hasta volcánico. Mis post-its. ¿Mande? Mis post-its. Tú los tenías. Tenemos los márgenes continentales activos, que es donde tenemos una actividad tectónica mayor, por ejemplo, en la parte del Pacífico mexicano, y ahí tenemos la formación de trincheras. Pues, ¿por qué? Pues porque son activos, pues porque la actividad tectónica hace que haya subducción en algunos sitios, dado la convergencia de las placas, y forma entonces trincheras. Además de que vamos a tener rocas detríticas o rocas terrígenas. Cuando decimos rocas terrígenas o sedimentos terrígenos, nos referimos a todos aquellos que vienen de la parte continental. ¿Ok? Y tenemos arcos de islas también, que son los que ya vimos, que son cordilleras o archipiélagos volcánicos. También tenemos plataformas continentales, talud continental, trincheras, secuencias de rocas detríticas con sedimentos de origen volcánico. ¿Por qué decimos con sedimentos de origen volcánico? Pues porque cuando se forman estas islas son de origen volcánico y entonces liberan todo este material, ¿no? En algún momento. Y en los mares marginales lo podríamos dividir en mar continental, el que está pegadito a la plataforma continental y el talud, con su respectivo piso oceánico, sus rocas carbonatadas, y que en ocasiones puede haber alguna formación de una fosa. Y entonces, si hay una formación de una fosa, también podría existir también algunas rocas de origen continental u origen terrígeno. Perfecto. Pues ahora veamos la parte de continentes. ¿Cómo es el relieve en los continentes? Sabemos que podemos tener la interacción entre las placas, tanto cuando hay choque, es decir, cuando hay convergencia, puede ser placa continental con placa continental o placa continental con placa oceánica, ¿no? Y vamos a tener la formación de distintos relieves. Y entonces, ¿qué sucede cuando hay un choque de placas continentales? Pues se forman cadenas montañosas, ¿no? Como lo que se puede observar en el Himalaya. También, ¿qué sucede cuando chocan las placas tectónicas de la corteza continental con la corteza oceánica? Pues que se fusiona parcialmente la corteza oceánica que va por debajo,
Y en esta zona donde hay un contacto entre ambos tipos de cortezas, hay una fusión parcial, y esa fusión parcial hace que todo este material tenga menor densidad Ayer y se eleve justamente, chicos, y ¿se forme acuerdan? cordilleras. ¿Cuál es el caso? Uno de los casos más evidentes que conocemos, pues es la cordillera de los Andes. O, por ejemplo, también la Sierra Madre Occidental, ¿no? En México tenemos varios sistemas montañosos. Tenemos, y estos, es de suma importancia, entonces lo vamos a ver por qué. Tenemos, por ejemplo, la Sierra de California, la Sierra Madre Occidental, la cordillera neovolcánica, también conocida como faja volcánica transversal o eje neovolcánico transversal, la Sierra Madre del Sur, en los estados de Guerrero, Oaxaca, la Sierra Madre de Chiapas y la Sierra Madre Oriental. Y en el centro tenemos llanuras o planicies. ¿Esto qué onda? ¿Por qué es tan importante ahora hablando desde el punto de vista biológico? ¿Qué piensa? Pues porque hay diferentes, tanto vegetación, o sea, flora y fauna, depende muchísimo de las cordilleras. Es muy diferente la que se encuentra, no sé, en la Sierra Madre Occidental en la Sierra Madre de Chiapas. ¿Y por qué? Porque es muy diferente. Porque funcionan como barreras biológicas, ¿no? Entonces, pues prohíben la distribución de ciertas especies a ciertas áreas. Y pues sí, más que nada eso. Bueno, según yo. No, está bien, aquí todas las opiniones son verdaderas y vamos a construir algo ahorita, van a ver. O sea, tenemos que Karen menciona que las diferencias son importantes. Muy de acuerdo. Paula menciona que funcionan también como barreras. Muy de acuerdo. A ver, ¿alguien más de ustedes tiene alguna opinión? Ah, perdón, tengo algo en el chat. Carla, ¿por cómo se pueden formar los microclimas? Sí, sí, por supuesto. También se pueden comparar como islas, ¿no, profesor? Bueno, algo así. Sí, ¿en qué sentido, Jonathan? En que precisamente por la altura por los microclimas que se presentan dentro de ellas, llegan a aislarse con lo que está alrededor. Entonces, la fauna y flora que está dentro de ellas se encuentra solo ahí, y por eso también llegan a actuar como islas. Todos contestaron muy bien. Pues sí, resulta, es más, ¿alguno de ustedes ha practicado montañismo aquí en México? No. ¿Alguno de ustedes no han ido al Nevado de Toluca? Ay, sí, amigos, morí. Le tengo pánico a bajar. Y a ver, platícanos, Paola. ¿Sentías la misma temperatura? No, estaba más frío arriba. Ok, pues Me sí. como mi nariz, amigos. Sí, exacto. O sea, resulta que conforme uno más se está elevando, la temperatura siempre es menor. Es algo constante. Luego lo vamos a ver cuando vemos tiempo y clima. Pero chequen esto. Entonces, si tenemos cadenas montañosas donde normalmente la temperatura es menor en la cima, pues ahí tenemos, como bien mencionaban ustedes, un microclima muy distinto a lo demás. Y si tenemos un microclima distinto a lo demás, pues debemos tener especies adaptadas a esa situación, por un lado. Por el otro lado, tenemos los efectos de sombra orográfica o también de sombra pluviométrica. Si nosotros nos vamos como hacia esta costa del Pacífico mexicano, bueno, en las orillitas, antes de cruzar de pasar la Sierra Madre Occidental, pues tenemos una vegetación todavía exuberante. Lo mismo pasa aquí en la zona de Veracruz, ¿no? Hay una vegetación bastante exuberante, con una diversidad amplia. ¿Por qué? Pues porque tenemos que, a partir de la humedad que se genera en los océanos, le llega muchísimo a toda esa zona. Pero después tenemos estas barreras, que son las sierras. Toda esta humedad se queda ahí y ya no pasa del otro lado. Entonces, del otro lado, donde tenemos estas llanuras, pues tenemos estados normalmente áridos, ¿no? Como Zacatecas, Durango, Chihuahua,
Coahuila, etcétera, ¿no? Entonces, vean nada más. Así, grosso modo, mencionaron ustedes cómo al tener una fisiografía, un relieve bastante complejo, eso ayuda a que México también sea uno de los países megadiversos. No es lo mismo vivir en lugares muy altos que en lugares muy bajos. No es lo mismo vivir del lado del océano o pasando una sierra, ¿no? Donde la misma sierra va a provocar que no llegue la humedad al otro lado y por lo tanto sea más seco el clima, más árido. ¿Por qué? Pues porque entonces todos los organismos deben tener características especiales para evitar cada uno de sus hábitats, perdonen la redundancia. También, entonces, es importante mencionar que hay en la parte continental, tenemos algunos lugares llamados plataformas y que están lejos de los límites de placas y esto provoca que sean zonas tectónicamente estables. Cuando se tienen además procesos erosivos muy bajos durante mucho tiempo, se forman este tipo de lugares. Y están normalmente alrededor de los escudos. Normalmente son planicies y están conformadas por rocas sedimentarias. No son tan espesas y no presentan, por lo mismo de que no se encuentran en márgenes de placas, en límites de placas, no presentan mucha deformación. Pero no le pongan no aplica, o sea, pongan lo que dijo la Y maestra. esto no sucede utilizados normalmente desechos, o no en mares desechos, antiguos. no O sé sea, aunque qué, ahora ya se encuentren pero no emergidos, aplica ni la normalmente rayita, fueron ni el cero, sino sí describan. mares antiguos y donde se depositó muchísimo material, ¿no? Zonas de sedimentación. Y también hay, como les mencionaba, también hay escudos, que son grandes áreas con muy pocas diferencias en el relieve. No vamos a tener cadenas montañosas ni nada de esto, pero en los escudos hay algo muy interesante que son las rocas muy antiguas, rocas del precámbrico, así las más antiguas que podamos encontrar en la Tierra, y van a estar rodeadas de estratos más jóvenes. Vamos a ver, yo creo que la próxima clase, sí, porque ahorita ya no nos va a dar tiempo, el documental que algún día les pegué, me habían dicho que no habían podido verlo. No sé si ya pudieron verlo. Es que el audio se veía como mal y lo adelantaba a la hora y media y se siguió oyendo así. Ok, Creo que era ese, bueno, ¿no? sí, exacto, me habían comentado que el audio no estaba bien. Voy a checarlo y si está bien lo vemos la próxima clase porque está muy interesante. Y aquí pues podemos ver los distintos escudos, ¿no? El escudo de Groenlandia, el escudo canadiense, el escudo del Orinoco, el brasileño, el africano, el australiano. Y entonces, además de los escudos, que son estas zonas que les decía donde podemos encontrar las rocas más antiguas, que tienen cierta estabilidad, también tenemos plataformas estables, como estas que se encuentran entre la cordillera norteamericana y el escudo canadiense, ¿no? Que son igual escudos, pero cubiertos por rocas sedimentarias. Cinturones montañosos los vemos de color más oscuro, como los Andes, como todas las Rocky Mountains y la Sierra Madre Occidental, inclusive con todas las sierras que corresponden a México. Y también tenemos cinturones montañosos antiguos, de más de 100 millones de años, ¿no? Como el Caledónico, como los Himalaya, que al tener tanta edad, pues les ha dado tanto tiempo de crecer a las alturas que tenemos, ¿no? Las regiones fisiográficas. Empezamos esta clase definiendo qué era la geomorfología, qué era la fisiografía y el relieve. Entonces les mencionaba que a partir de la fisiografía podemos regionalizar. Entonces en México tenemos 15 regiones fisiográficas. Entonces esto es de acuerdo a las diferencias o los gradientes altitudinales y a cómo se comporta el relieve, ¿no? en esos sitios. Entonces podemos ver que tenemos 15 sitios, que es la península de Baja California, la llanura sonorense, donde tenemos desiertos bastante llamativos, la Sierra Madre Occidental, que sería toda esta parte, las sierras y las llanuras del norte,
Luego las grandes llanuras de Norteamérica. Por cierto, en esas llanuras pues, tenemos también fauna muy, muy particular. La Sierra Madre Oriental, perdón, ya se me estaba pasando, que pasa por toda esta de Coahuila, zona de Coahuila, Nuevo León, parte de San Luis Potosí, todo esto, donde tenemos ahí unos plegamientos impresionantes de rocas sedimentarias. Luego los veremos, a ver si puedo Entonces, en el ponerles algún Salón 9 ejemplo. me dijiste, ¿verdad? Las grandes llanuras de Norteamérica, aquí en toda esa parte de Tamaulipeca, la llanura costera del Pacífico, aquí hacia No, ese día podemos hacia hacer- Sinaloa, la llanura costera del Golfo Norte, en esta parte del norte de Tamaulipas y del norte de Veracruz, donde tenemos, por ejemplo, la Laguna Madre, que es una de las lagunas más grandes del planeta, que se comparte junto con Texas, y se tiene también de importancia ambiental enorme porque tenemos una migración de aves constante, procesos de alimentación de tortugas marinas dentro de la laguna y demás. La meseta del centro, esta planicie, el sistema volcánico transversal, que es bastante joven, pero bastante complejo, y que además tiene una importancia en la diversidad biológica del país. La península de Yucatán, que es una planicie completamente. Tenemos las máximas elevaciones han de ser como unos 200 metros. Pero en realidad la península es plana, 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 plana. La Sierra Madre del Sur, en estos estados de Guerrero, de Oaxaca, un poco en Michoacán. La llanura costera del Golfo Sur, por Tabasco, toda esta zona. Las sierras de Chiapas y de Guatemala, y la cordillera centroamericana. La cordillera centroamericana que se va justamente hacia algunos de las cimas más altas de Centroamérica que están en Guatemala. Pero todo esto, al tener todas estas regiones fisiográficas, zonas planas, zonas con cordilleras y demás, pues nos dan distintos ambientes, distintos tipos de vegetación y por lo tanto también distintos tipos de fauna que pueden habitar en los mismos. Ahora, hablando de los procesos exógenos, les había mencionado que estos van a modelar el relieve, ¿no? ¿Por qué? Porque hay procesos de intemperismo, de erosión y de depósito, por supuesto. A ver, perdón que me están pidiendo brazos otra vez. Perdón. A ver, Boca, me estás aplastando. Es que mi perro es un chismoso, como pueden ver, y le gusta también aprender ahí de las clases. También se le sube luego a mi esposa. Se llama Bok. Vean. Es él. Ay, está bien bonito. Gracias. No, y lo sabe que es lo peor. Entonces es un consentidote, como lo pueden ver. No podemos estar dando clases así sin que no lo pelen porque ya viene a pedir brazos y luego empieza a chillar. Entonces, pues a ver, lo voy a tener tantito aquí, espero no les moleste. Entonces les decía que estos procesos exógenos se van a encargar de modelar el relieve. Y pues ocurren por varios procesos que corresponden con procesos sedimentarios. Forman parte del ciclo de las rocas. Vamos a ver, creo que ya vieron ustedes el ciclo de las rocas, ¿cierto? Con la profesora Raquel. ¿O no? Ya. De todos modos lo vamos a ver con... Dime. No, que ya lo llamamos. Ah, ok. Perfecto. Entonces, el ciclo de las rocas, aunado con los ciclos del agua y con el clima, pues van a modelar toda la superficie del planeta. Y pues también la interacción de todos estos pues es importante para hasta los ciclos biogeoquímicos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué agentes van a modelar al paisaje? Pues es la gravedad, por supuesto, el hielo tiene una capacidad erosiva bastante
bastante grande. Ahí está, Carla dice que no, nunca vieron. Sí. Luego lo veremos, Carla, no te preocupes, vamos a repetir. El agua corriente también pues va moldeando, va modelando los lugares por donde pasa. El viento no se diga, el viento tiene una capacidad erosiva enorme. El oleaje, las corrientes marinas, cada una va a actuar en distintos ambientes y va a dejar sus marcas, va a dejar sus huellas, sus características. Y entonces, este tipo de procesos exógenos va a dar lugar de manera muy general a dos formas de relieve. Las formas erosivas, donde domina la erosión, o la remoción de material, que recuerden, la erosión es la remoción del material intemperizado. Y las formas acumulativas, es decir, donde todo ese material que se intemperizó y se erosionó, se deposita en otro lugar. ¿Okay? Y entonces aquí tenemos esta tabla donde vemos a la gente, es decir, a lo que está moldeando, luego los procesos o el ambiente, las formas del relieve erosivas que forma y las formas del relieve acumulativas que forma. Entonces, la gravedad, pues es esta característica intrínseca de todo el universo, ¿qué provoca? ¿Qué procesos provoca? Pues deslizamiento de masas. Normalmente en las noticias les llaman deslaves, pero no es tan correcto utilizar esto, porque el deslave es más bien como que mis pantalones están deslavados, ¿no? Entonces más bien es el deslizamiento de masas. ¿Por qué se da? Pues porque hay inestabilidad en las laderas. Entonces, si a eso le acumulamos el agua y otro tipo de situaciones, inclusive que atribuibles al humano, como es la deforestación, pues termina por haber deslizamientos, ¿no? ¿Qué formas hay en el relieve? Formas erosivas, pues las cicatrices de esos deslizamientos. Pero también va a haber formas acumulativas provocadas por la gravedad, que es cuando caen todos estos detritos, hay avalanchas, deslizamientos, pues se acumulan en un lado, ¿no? El hielo, ¿qué procesos? ¿En dónde intervienen? Pues en los glaciares. Formas del relieve erosivas, hay unas formas, les vamos a ver, que se llaman circos, horns, aristas, los valles en U, en vez de que normalmente los valles que vemos aquí son valles en forma de V, pero cuando hay glaciares es tal su fuerza que ya se quiere bajar. A ver, un segundo. ¿Qué forman todo este tipo de situaciones? ¿Cómo funciona? Pues es que, imagínense, el hielo va arañando las superficies. Entonces deja todas estas formas. Pero también tiene unas formas de relieve acumulativas, es decir, lo que va arañando va dejándolo en algún lugar. Es decir, como cuando ustedes se raspan, pues hasta su piel se queda como que levantada en algún momento, ¿no? Algo similar así es lo que ocurre con los glaciares, y quedan algunas estructuras como las morrenas, como otros que se llaman drumlins y otros que se llaman eskers. También el agua es un agente exógeno que modela la superficie terrestre y entonces forma parte de estos agentes, ¿no? ¿En qué procesos, en qué ambiente? Pues en los ríos. Los ríos van a modelar el ambiente. ¿Y qué va a formar? Hay formas erosivas como son los circos, las terrazas de erosión, y ahí los valles en V, con diferencia de los valles en U, de los glaciares. ¿Y qué formas de relieve van a ser acumulativas provocadas por el agua? Los abanicos aluviales, las terrazas de acumulación, los bancos de los ríos, los deltas. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿eh? Vamos a tener prácticamente una clase por cada uno de los ambientes de depósito. El viento, aunque ustedes no lo crean, también moldea la superficie terrestre de una manera impresionante, sobre todo en zonas áridas. Entonces, hay formas de relieve erosivas, como son los yardangs o
pavimento del desierto, que es cuando el viento sopla tanto, que va eliminando los materiales más finos y deja solo los gruesos, es decir, elimina los limos, las arcillas, incluso las arenas, y deja solo las gravas. Eso se le llama luego pavimento del desierto, lo vamos a ver. Pero también acumula todo ese material en ciertos lugares, como son las dunas y el loess. El loess es un fenómeno muy particular que se da con el sedimento muy fino. No sé si se acuerdan que hace como un año estaba muy de moda el tema del polvo del desierto del Sahara, que nos iba a llegar a México y todo eso. Eso ocurre siempre. Eso ocurre siempre. O sea, el viento mueve tal cantidad de sedimentos que si nosotros hiciéramos o obtuviéramos sedimentos de las cuencas oceánicas, sin lugar a dudas vamos a encontrar sedimento terrígeno, es decir, sedimento continental. ¿Ok? Un segundo, por favor. El oleaje y las corrientes marinas, ¿no? Ahí, ¿dónde ocurre? Bueno, pues es en las costas normalmente, y vamos a tener tanto terrazas erosivas y acantilados, y también terrazas de depósito, bancos de arena, tómbolos, deltas, varias cuestiones de ese estilo. En la plataforma continental también se llevan a cabo las corrientes marinas y el oleaje, pues tienen una influencia, y las formas del relieve erosivas van a ser los arrecifes, los atolones y los huyots. ¿Por qué? Pues porque veíamos que tenemos, después de la formación de un volcán marino, al ya no ser alimentado por el magma, pues va a comenzar a actuar la erosión y va a formar tanto atolones como huyots. Si quieren, ahorita me regreso. Y como forma acumulativa, pues vamos a tener abanicos abisales. ¿Por qué? Pues resulta que, ¿se acuerdan cómo tenemos la plataforma y luego el talud? Pues mucho del material que se comienza a acumular en la orilla de la plataforma, vamos a imaginar que esta es la plataforma, llegan al talud, que es una pendiente mayor, pues termina por caer. Entonces se forman en el fondo abanicos abisales. Y además que hay como si fuera una especie como de ríos submarinos que van a arrastrar todo este material. Me contaste, ¿sabes? Que te dijo que los grabara. Hay, a ver, son 32, a ver, denme un segundo, por favor. Oye, les voy a recordar que Entonces tenemos que, así como vimos que hay ciclo de las rocas, ya saben de ustedes del ciclo del agua, de otro tipo de ciclos, pues también hay ciclo en la evolución de un paisaje. Aquí tenemos, por ejemplo, también se le conoce como ciclo de Davis, donde tenemos, si hay un alto relieve, pues ya digamos que estamos en una topografía un poco madura. El relieve joven no va a ser ni tan profundo, pero tampoco va a tener tantas cadenas como montañosas ni nada de eso. El relieve joven va a ser únicamente aquel que tenga influencia quizá por ciertas corrientes de agua, como lo que estamos viendo aquí. Pero después el agua sigue bradando por donde va fluyendo, y después vamos a tener un relieve más maduro, como el que ocurre ahí en esta zona de el Gran Cañón, por ejemplo, o aquí en Chihuahua, ¿no? ¿Cómo se llama este lugar? No recuerdo. Bueno. Luego también, pero los procesos erosivos van a terminar por moldear todo este relieve, por eliminar este material, y tenemos un proceso, un paisaje después viejo, ¿no? Donde quizá tenemos mucha planicie y quizá alguna corriente, pues ya de menor ámbito. Y las etapas de evolución del paisaje
es una relación constante entre procesos erosivos y procesos de levantamiento. Entonces, a mayor sea la erosión, más bien, la erosión va a actuar, va a tener mucho mayor influencia, mejor dicho, cuando la elevación del relieve sea mayor. Y conforme disminuya la elevación del relieve, la erosión es menor. ¿Por qué? Pues porque cuando el relieve es muchísimo más grande, permite que muchísimas fuerzas moldeadoras intervengan, como es el agua, como en algunos casos pueden ser los glaciares, como es el viento. Ahora, también es importante que tengamos claros que las tasas erosivas y de levantamiento son de metros por millones de años, es decir, son muy lentas, son muy lentas, pero bueno, se pueden observar. Cuando tenemos entonces esta relación levantamiento-erosión, siempre vamos a tener esto. Y el levantamiento, la tasa de levantamiento es mayor que la de erosión, pues vamos a tener la formación de montañas. Si hay si tenemos, por ejemplo, que el levantamiento es menor que la erosión, pues las montañas van a ser erosionadas a mayor velocidad, por lo tanto su crecimiento va a ser menor y se va a ir como achatando. Si tenemos que la erosión comienza todavía a aumentar más que la tasa de levantamiento, pues entonces el levantamiento prácticamente se detiene y la erosión también comienza a disminuir un poco y las colinas son menores. Y si de plano ya no hay levantamiento y la erosión se vuelve cada vez más lenta, ¿por qué? Pues porque nos estamos acercando a las planicies, a las tierras bajas, como es este último caso. Entonces, a mayor exposición hay mayor erosión. Tenemos mayor superficie por ser erosionada. Lo que sí se podría hacer es que tengas de dejar los puntos de hoy. ¿Cuáles son los controladores del relieve? El tipo de roca, la granulometría, la estructura geológica y la pendiente de las laderas. Aquí me equivoqué, puse de laderas, pero luego lo corrijo. No, en este periodo, en el segundo, porque recuerdan que les dije que hasta mañana se cuentan las hojas del periodo. Pero bueno, el tipo de roca, ¿por qué? Porque resulta que no es lo mismo una roca que se pudiera disolver, por ejemplo, como las calizas, que se disuelve cuando se forma el ácido carbónico, a una roca como el basalto, ¿no? La granulometría, es decir, el tamaño de los granos. Si una roca está formada de arena fina, o de arena gruesa, o de gravas, entonces vamos a tener diferente capacidad de erosión de algún agente. O también, si está formado nuestro depósito, en este momento todavía no es roca, sino todavía son sedimentos, pues la pendiente de las laderas para que la gravedad no actúe, tiene que ser de ciertos ángulos. Por ejemplo, aquí en la imagen, vemos que si tenemos pura arena fina, nuestra pendiente no puede ser mayor a los 35 grados, porque si es mayor, pues vamos a tener procesos gravitatorios que lleve todo hacia abajo. De arena gruesa nos permite que la pendiente sea mayor, sea de 40 grados, no más. Y si tuviéramos gravas angulosas, es decir, que hasta pudieran como que encajar unas con otras, la pendiente puede ser mayor, como en este caso, que son de 45 grados. Hola, chicos, ¿qué pasó? ¿Nos pueden poner su camarita más para...? También es importante mencionar Chicos, ¿tenían una duda? el tipo de roca, les mencionaba, pues porque va a haber roca que se erosione más fácilmente, como las areniscas. Las areniscas son muy erosionables. Y las lutitas. Las lutitas se van a erosionar de manera mucho mayor. ¿Por qué? Porque las lutitas, como vamos a ver en su momento, son rocas formadas de sedimento muy, muy fino. Entonces no forman capas tan masivas como otro tipo de rocas. Y van a ser más erosionables, con una menor resistencia a la erosión que las areniscas, que las calizas. El drenaje que forma. Si se dan cuenta, hemos hablado muchísimo
de las cadenas como montañosas y todo ese tipo de situaciones. Un segundito, muchachos, por favor. Por favor, por favor. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? ¿Hasta cuál vimos ayer? Les di hasta qué mecanismo de Y evolución vimos ayer. pero les he mencionado también Hasta que el agua derivada de tiene esos una tres que capacidad vimos, erosiva y bueno, de los moldura dos del primeros que paisaje vimos, enorme. ustedes tienen la Entonces, respuesta. el drenaje, con sus distintos patrones, porque Acuérdense no que todos pueden los, ser los 5 drenajes cosas. son Puede ser iguales. mutación, La densidad y migración, la profundidad derivación de química, los canales para por donde selección pasan natural. Pero están de los que controlados vimos normalmente ayer, por ¿cuál el fue tipo la de respuesta? roca y por la estructura. La misma densidad del drenaje, es decir, si tenemos ¿No? ¿Qué pasó con los una españoles? sola Así que yo les dije corriente, que si trajeron tenemos nuevos una alumnos. red de corrientes, va a cambiar dependiendo si la roca es Entonces, permeable o seguramente llegó por impermeable, allá la si se migración disuelve o no de se los disuelve. con nuevos Entonces, alumnos. todo eso importa. La profundidad de disección, que es decir, la profundidad de corte, depende del equilibrio que haya entre las fuerzas de levantamiento y erosión que habíamos visto. Si la región se levanta, normalmente el drenaje se encaja. Es decir, el drenaje tiene una mayor profundidad de disección. Entonces, y en el caso contrario, ¿no? Si el levantamiento es bajo, también la profundidad de disección es menor. ¿Esto por qué? Si tenemos zonas altas, ¿cómo será la energía potencial de toda el agua que está por ahí? Pues va a ser muchísimo mayor, ¿no? A que si las zonas son bajas. ¿Por qué? Pues porque tenemos una pendiente mayor. ¿Por dónde baja mayor velocidad el agua? Si yo tuviera aquí una jarra y la dejo caer así, o si yo nada más la dejo fluir sobre una superficie. Entonces, a mayor velocidad también va a ser una mayor erosión la que provoca el agua. Hay distintos patrones, como pueden ver aquí. Patrones dendríticos con esta forma de árbol, patrones paralelos, otros que les llaman trelis, que parece que fueran formando como son unos cuadradillos, los rectangulares, los radiales y otros que son contorsionados, perdón. Entonces, el dendrítico va a ocurrir en rocas normalmente homogéneas. Este que es de tipo enrejado, también llamado trelis, normalmente va a ocurrir en rocas que ya sufrieron algún plegamiento o que tienen fracturas. El anular, esto ocurre sobre todo cuando tenemos elevaciones como las montañas o los volcanes. El contorsionado en rocas calcáreas que son fácilmente disueltas. Y el paralelo también se dan en lugares donde hay plegamiento. Y bueno, esto ustedes ya lo han visto, cuando tenemos muchísimas montañas juntas, se le llama sierra o cordillera, y aquí le llamamos montaña, bueno, pues a una gran elevación del terreno, ¿no? La cima, por supuesto, es esta parte que se encuentra arriba, la ladera es cada uno de los lados que tiene de las caras, pero también aquí hay que meter un concepto muy importante que es el de parteaguas. Normalmente se da en toda esta cima de las cadenas montañosas, se le llama parteaguas o también se le llama divisoria. ¿Por qué? Pues porque divide hacia donde, divide las cuencas. Es decir, como si tuviéramos un bowl, entonces la orillita sería la divisoria o el parteaguas. ¿Por qué? Pues porque si llueve las aguas van para un lado o para otro. Hace rato veíamos que sí hay aporte de rocas nuevas hacia los continentes. A esto se le llama adición magmática. Es decir, sí los continentes de alguna manera sí van creciendo. Entonces, de esta corteza continental va a ir creciendo en las zonas de subducción. ¿Se acuerdan por qué? Porque decíamos que en las zonas de subducción, al haber roce entre las dos cortezas, hay una fusión parcial y todo este magma pues se va adicionando a la corteza continental en forma de nuevas cordilleras volcánicas. A ver, tampoco Fer lo cree.
perdón, se fue. Así. Y entonces, todo esto es nueva adición magmática que hace que los continentes pues vayan teniendo mayor masa, ¿no? Y también hay otro proceso que se le llama acreción, que son fragmentos flotantes, entre comillas, de corteza que se juntan con los continentes por los movimientos de placas. No me refiero a que estén flotando en el mar, pero me refiero a que estén flotando en una, perdón, en una placa tectónica que al momento de pegar con el continente pues se adhiere al mismo, ¿no? Lo que sucedió cuando la placa de la India chocó con la placa euroasiática, ¿no? Así es como comenzó a crecer allí el continente. Y pues bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. A mí no me quedó muy claro lo del drenaje. Ah, lo repito. Mira, nosotros, déjame, voy a meterme rápido aquí de nuevo al Google Earth. A ver, déjenme ver si puedo. El relieve sí está. Un segundo, ¿eh? Miren, voy a compartirles ahorita. Aquí les puse ahorita, se me ocurrió ponerles el río Coatzacoalcos. El drenaje de este río se refiere a la forma por donde pasa, ¿no? Es decir, aquí tenemos que hay muchos meandros. Los meandros se les llama a estas curvas de los ríos, estos se les llaman meandros. Y si me voy alejando, vemos que tiene de repente tributarios, es decir, corrientes tributarias que van a agregarle agua al río. Y hay distintos patrones. Ahora, los patrones de los ríos, de las corrientes de agua en los continentes, dependen de muchos factores. De los factores que depende, de los factores que dependen los drenajes de los ríos, es del tipo de las rocas o de la composición de las rocas. Hay drenajes que son dendríticos, es decir, en forma de árboles, como de ramitas, como esto que estamos viendo aquí. Esto normalmente ocurre en rocas homogéneas, es decir, donde no se tiene tanto contacto entre distintos tipos de rocas, porque puedes tener contacto de una roca sedimentaria con una roca ígnea, por ejemplo, ¿no? También hay drenaje. Drenaje, insisto, se refiere a cómo son los lugares por donde pasan las corrientes de agua. Hay drenaje paralelo. Tanto el paralelo como el enrejado, que son estos dos, ocurren donde tenemos rocas plegadas, es decir, donde la actividad tectónica pudo doblar las rocas. Entonces, ¿qué provoca que el agua normalmente va a fluir por donde le sea más fácil? Entonces, aprovecha ese tipo de pliegues y fluye de esa manera. El contorsionado, que es este que está aquí abajito, lo tenemos sobre todo en rocas calcáreas o rocas carbonatadas. Cuando escuchan la palabra calcáreas, pues nos referimos a que tienen carbonatos de calcio, ¿no? Ya, ¿verdad? Y esto ocurre normalmente. ¿Por qué? Pues porque este tipo de rocas se disuelven muy fácilmente. El que es muy fácil de identificar es el drenaje anular o radial, que normalmente ocurre donde hay volcanes o montañas, pues porque esta es la forma, no sé si lo pueden ver inclusive, se ve como si fueran anillos, que es la forma más fácil en la que va a bajar el agua. Y entonces, aquí lo que quiero explicar es que el drenaje de las distintas corrientes, que también es parte del relieve, tiene que ver con la composición y con el tipo de las rocas. No es lo mismo que tengamos una roca ígnea con baja permeabilidad, perdón, con alta permeabilidad. ¿Por qué? Pues porque entonces tus corrientes no van a ser tan profundas probablemente, a que tengamos una roca
compuesta de material muy, muy fino y que no permita que el agua permee por debajo, ¿no? Por ejemplo, en las arcillas pueden juntarse tanto estos elementos tan finos, que no permiten el paso del agua. Entonces, dependiendo el tipo de roca, dependiendo la granulometría de la roca, dependiendo muchísimos de estos factores, es como vamos a tener distintos tipos de drenaje. Entonces, al momento que uno observe en campo un tipo de drenaje, pues ya va a saber más o menos a qué se debe, ¿no? Entonces, si tenemos drenajes contorsionados, vamos a decir inmediatamente, seguramente el tipo de roca por la que está pasando puede ser una caliza. Ahorita no nos vamos a preocupar tanto por el tipo de rocas, porque apenas vamos a comenzar la próxima clase a ver a las rocas ígneas. Y entonces, cuando esta clase que trató del relieve de la superficie terrestre, pues pueden ver que está moldeado, vamos a concluir la clase, con que el relieve es estudiado por la geomorfología y por la fisiografía, pero que son estos cambios, de manera muy general, son estos cambios altitudinales, ¿no? Y también cambios en la forma. Y este relieve está moldeado por dos factores, los que son factores endógenos y los factores exógenos. Los factores endógenos son aquellos que son constructivos, que son, por ejemplo, la interacción entre las placas que pueden formar cadenas montañosas, arcos de islas, márgenes continentales y demás. Y también por procesos exógenos, también llamados destructivos o también acumulativos. ¿Por qué destructivos? Pues porque veíamos que en estos factores exógenos está muy relacionado tanto el intemperismo y la erosión, es decir, toda esta eliminación del material intemperizado, como la acumulación o sedimentación. ¿Ok? Entonces, vamos a tener estructuras erosionadas y estructuras acumulativas. Parte de las estructuras erosionadas y acumulativas, bueno, hemos visto que se dan en distintos ambientes y con el mismo factor. Por ejemplo, el agua. El agua, como tal, en una corriente, como en un río, va a ir erosionando su mismo cauce y va a ir haciéndolo quizá más ancho, está erosionando. O puede que en uno de estos meandros que les comentaba, pues puede ser que esté eliminando todo ese material que está suelto. Pero todo ese material que está suelto y que se lo está llevando el río, se tiene que acumular en otro lado. Ese otro lado en el que se pudiera acumular puede ser un abanico aluvial. Les voy a mostrar una imagen de un abanico aluvial. A ver. Esto es un abanico aluvial. ¿Sí lo ven? Esto que vemos aquí son abanicos aluviales. Y es toda la carga toda la carga de sedimentos que trae una corriente de agua y que después son liberados. Entonces, es lo que les menciono, ¿no? Siempre que tenemos procesos erosivos, vamos a tener también procesos acumulativos. Ahora, hemos hablado muchísimo entonces tanto de la formación y la erosión de las montañas, la formación de islas y todo eso. Insisto, también la parte del drenaje es muy importante para el relieve, para la geomorfología. Me parece que la profesora Raquel por ahí nos compartió un PDF de geomorfología y también nos va a servir muchísimo, muchísimo. Ojalá este semestre hubiera habido práctica para ser más, pues más explicativo quizá, porque no hay mejor profesor que la naturaleza. Y ahí es en campos donde se pueden observar mejor las cosas. Pero bueno, ¿quedó un poquito más claro esta parte del drenaje? Sí, profe, gracias. No, hombre, ¿de qué? Pues perfecto. A ver, ¿cómo andan de tareas en sus demás materias? Ahogados en tareas.
un poco Ok, pesado. Nadando entre ellas. Con muchos exámenes también. ok, bueno, yo les quería dejar una asignación de un cuestionario para reafirmar el conocimiento de esta presentación, pero dado que me dicen que están tanto en exámenes como en tareas, pues yo creo que no, o sea, tampoco quiero sumarme a eso. ¿Qué opinan? O se las dejo. Me parece razonable lo que dice. Ok, ok, ¿están de acuerdo todos? Sí, yo sí. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Ok, Me trabó va. mi internet. ¿Cree que puedo repetir lo que dijo? ¿A partir de qué hora? De que es que me quedé en que iba a dejar una asignación, pero ya no escuché lo demás. Ah, no, Luisa, no, justo les preguntaba que qué tan saturados estaban. Entonces me comentan que ahorita tienen tanto exámenes como muchas tareas y cuestiones así. Entonces, pues no les voy a dejar asignación por esta ocasión. Pero por favor, estudien, ¿va? Me refiero a estudiar, tanto ahorita de sus apuntes, como que, o sea, que de otras fuentes, ¿no? El chiste es que les quede claro los temas. Entonces, digo, el próximo examen todavía queda lejos, acabamos de hacer pero no quiero que por ser el primer tema, cuando les pregunte del mismo, pues ya no sepan qué onda, ¿no? Entonces, en ese sentido yo les quería dejar la asignación, pero digo, también entiendo que están súper saturados. Por lo tanto, pues bueno, no se preocupen, nos vemos el lunes, también les voy a dar clase, y ya vamos a de nuevo retomar esta dinámica de yo los lunes, a menos que haya por ahí alguna otra modificación. Que tengan un excelente jueves y un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho y ya saben, no salgan. A menos que se Gracias, salgan. profe.